dicho usted, ese es un concepto flojo, ¿verdad que sí? El enemigo no lo podemos ver así, ¿no, amado? Cuando la realidad es, amado, que el verdadero gigante es el que camina con nosotros, es nuestro comandante, es el que se le presentó a Josué como príncipe de los ejércitos de Jehová cuando iba a entrar para conquistar la tierra y tomar a Jericó. Se le presentó, mire, es el cuarto personaje también, que descendió con aquellos 3 varones al horno de fuego, que no fueron 3, y ellos fueron 3 porque ellos no vieron nadie más. Cuando había abajo y llegaron a aquel horno ardiendo, ¿verdad?, que mató a todos los que lo tiraron, había un cuarto personaje esperando que se paseaba con ellos. Ese es el verdadero gigante, el que anda con nosotros y que anda contigo, que está en cada una de nuestras situaciones negativas y adversas. Así es que lo tenemos que ver. Él andará como león rugiente, pero es como león rugiente buscando al cristiano para devorarlo. Pero la palabra del Señor dice que hay que resistirle firme y con fe. Aleluya. Gloria a Dios. Ese informe lamentablemente desalentó al pueblo. Los llevaron a la incredulidad y a la falta de fe y murmuraron contra Dios una vez más, múltiples ocasiones que ellos habían ya murmurado. El informe de Josué y Caleb, que eran los otros 2 muchachos que acompañaban, los otros 2 príncipes, vale la pena ver el contraste entre estos 2 informes. Fíjese, en el capítulo 14 de Números, verso 7, ellos dijeron, la tierra, dijeron lo mismo que el primer informe que ellos trajeron, la tierra es buenísima, en gran manera, dijo, en gran manera buena. Ahora, el 14:8 dice lo siguiente: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Dice el contraste: si Jehová se agrada de nosotros, lo que procuraba Josué y Caleb, que Jehová se agradara de ellos, entonces si había ese agradecimiento de parte del cielo, Dios le iba a entregar esa tierra. Y le dijeron más: subamos y tomemos posesión de la tierra, porque más podemos nosotros que ellos. Verso 30 del capítulo 13. Más podemos nosotros que ellos. Subamos, tomamos esa tierra. Y volviendo al capítulo 14, en el 14:9 dice: no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, porque con nosotros está Jehová. Esta es una expresión que a mí me gusta muchísimo en todo este pasaje, ¿verdad? Eso como que suena a un anuncio que nosotros escuchamos por la televisión aquí en Puerto Rico, de las cosas que supuestamente son buenas, ¿no? Pues mire, nos los vamos a comer como pan calientito, ¿eh? Yo estaba esperando eso, y con mantequilla también, no importa. Ante la incredulidad del pueblo y haber provocado a Dios, Jehová tomó una decisión. La respuesta de Jehová fue: destruye a toda esta gente. Yo voy a destruirlos a todos, Moisés. Pero ¿sabes qué? Te voy a conseguir un pueblo mejor y un pueblo más grande también. Pero Moisés, que era un intercesor natural, la intercesión de Moisés tenía, oiga, corazón de verdadero pastor. Tenía que tenerlo, porque amaba a ese pueblo. Había hace un ratito que decía: los vamos a apedrear, a ustedes los vamos a apedrear, y no vamos a entrar en esa tierra. Y faltaron a la confianza que le tenían puesta a Dios y a la promesa que Dios les había dado. Pero Moisés, con ese corazón que amaba a su pueblo, comenzó a interceder por él. Le recordó a Dios sus promesas y sus obras. Porque ¿quién era el que estaba en entredicho aquí? Era la gloria de Dios, lo que se estaban jugando. Le recordó a Dios que Dios era misericordioso. Le recordó su misericordia y su perdón. Así que vemos a Moisés en esa escena
que aparece, esto está en el capítulo 14, yo dije que estábamos con el capítulo 13 y 14 de Números. En esa escena nosotros vemos un cuadro de lo que es Cristo, quien estuvo dispuesto a dar su vida para salvarnos a ti y a mí. Y nosotros verdaderamente nada merecíamos, porque nada hicimos. Todo lo que hicimos fue pecar y pecar y pecar. Pero Dios abrió su corazón, extendió sus manos, nos amó y nos llamó. Y hoy nos tiene sentado aquí en este lugar. Y nosotros somos parte del cuerpo de Jesucristo. Somos parte de esa iglesia. Y yo cada día adoro y alabo a Dios por eso. Porque yo estoy en paz con mi Creador. Porque de lo contrario yo no estaría en paz con el cielo. Pero gracias a Jesucristo, que es mi Salvador, que me ha dado una paz sin igual. No hay comparación, amado. Yo me siento feliz todos los días de mi vida, no importa las circunstancias que tenga adversas, no importa los que parezcan que se llamen gigantes por ahí. A mí me tiene eso sin cuidado realmente, porque lo que me tiene a mí realmente en pie es que yo sé que mi Redentor vive y ese me va a levantar a mí, no importa si esté muerto o donde esté, ese un día me va a levantar como quiera. Si estoy con los muertos, pues me levantará y me pondrá entre los vivos, gloria a Dios, porque transformará nuestros cuerpos, aleluya. Nos hará un cuerpo como el mismo cuerpo que Él tiene. Oiga, eso es mucho, ¿sabe? ¿Te crees? Nos esperan promesas hermosas, nos esperan muchas cosas gloriosas. Estos 70, 75 años, 80, yo no sé lo que usted pueda llegar por ahí para arriba, no son nada realmente, amado. Este tiempo nos fue dado a nosotros, para nosotros ponernos en paz con nuestro Creador y poder sacar del medio el pecado que nos condenaba, porque nos llevaba a muerte, ¿verdad? Y a muerte eterna. Pero nosotros no estamos en muerte eterna, nosotros estamos en vida y en vida eterna, viviendo cada momento feliz. Así es que ríase de los problemas que le rodean y no se queje más. Aleluya. Nosotros a veces nos quejamos y nos quejamos, hermano, olvídese de eso. Dele para adelante, llénese de entusiasmo. Dios en su gracia, escuche bien, perdonó el pecado del pueblo. Él perdonó el pecado del pueblo, pero en su gobierno, ahí tuvo que permitir que el pecado produjera su amargo fruto. ¿Se acuerdan de David? Todo el enredo de David. Tuvo un hijo de aquella relación ilícita, después de haber mandado a asesinar a aquel hombre. Hubo un hijo, pero cuando el profeta habló con él, le dijo: ese hijo va a morir. Y eso, amados, nosotros tenemos que entenderlo. David fue perdonado, el pueblo fue perdonado, no podemos dudar, pero en el reposo de Dios no pudieron entrar. ¿Qué representaba el reposo de Dios? Entrar a la tierra. En realidad es eso. No es que los mandó a condenación eterna. Nadie lleve eso a su cabeza, porque eso no fue. Realmente es el fruto, el amargo fruto de lo que es el pecado que el pueblo tenía que pagar. Él le concedió lo que ellos pidieron. Ellos pidieron y dijeron que morirían en el desierto. Preferían, eso fue lo que dijeron, ¿no? Morirse en el desierto que ir a enfrentar esos gigantes y esa tierra que se traga a los hombres. Sus hijos, que ellos decían que iban a caer por presa, tan preocupados ellos por sus hijos, oiga, serían los únicos. Qué cosa, ¿verdad? Qué contraste. Pues mire, esos por los cuales ustedes están tan preocupados son los únicos que van a entrar en mi reposo. Son los únicos que van a entrar a esa tierra que ustedes rechazaron. Todos los menores de 20 años, porque los de 20 años para arriba, todos se van a quedar postrados en el desierto. Ya habían pasado 2 años, porque esto ocurre después que la ley es dada. Después de los 10 mandamientos, todos esos incidentes ya habían transcurrido 2 años. Por lo tanto, ese grupo de personas que estaba ahí también fue censado, porque en el mismo libro de Números hay un censo que se hace, y es sorprendente la cantidad de personas mayores a los 20 años que fueron contados. El número 146, el número de los hombres mayores de 20 años que estaban aptos para servir en el ejército era de 603.550. Si nosotros dijéramos que por cada hombre una mujer, a lo mejor había más. Siempre las mujeres están en mayoría. Digan amén las mujeres, porque eso es verdad. Disculpe.
Esto lo trajo una noble mujer y preciosa, que es mi esposa. Por si acaso, por las que la vieron por ahí. Miren, Dios dijo, ustedes van a vagar en ese desierto 40 años. Un año por cada día que exploraron esa tierra, hasta morir cada uno de los que salieron de Egipto, mayores de 20 años. Números 14, versos 33 y 34. Como dije, habían pasado 2 años, por consiguiente le faltaban ¿qué? 38 años más. 38 años más. También dije que los aptos para la guerra de 20 años hacia arriba eran de 603.550 hombres. Si ponemos y macheamos, ¿verdad?, hombres con mujeres, pues pudiéramos decir que ese número se puede duplicar. Si se duplica, 1.207.100 sería al duplicarlo. Pero si usted divide esa cifra entre 38 años, me va a dar que anualmente tenían que liquidarse en esos 38 años casi 32.000 hombres, 31.766, que es lo mismo al dividirlo entre 365 que una muerte de 87 personas diarias. A nosotros nos sorprende que en Puerto Rico, que habemos casi 4 millones, se esté asesinando 3 personas promedio, más o menos. El promedio quizás 2.75 algo. Nos sorprenden esas cifras. Pero aquí se estaban muriendo casi 90 personas todos los días por esos 38 años. Amados, ese es un triste recordatorio. Y era de día a día por 38 años de lo que puede ser la ira de Dios. Dios es misericordioso, Dios es amoroso. Él es el amor. Pero no le provoquemos con nuestra incredulidad. No le retemos con nuestra falta de fe y de confianza. El segundo evento histórico, ya mencioné el primer evento histórico, que fue el de Hechos 17, es el que aparece en Números 20, 1 al 13. Miren, ya habían pasado casi los 40 años de ese peregrinaje. Llegaron nuevamente, qué cosa, ¿verdad? Dieron vuelta y vuelta y vuelta para volver al mismo sitio. Llegaron otra vez a Cades Barnea, el mismo lugar. Por segunda vez se pararon allí, y allí en ese sitio murió María, hermana de Moisés, y Aarón también, y fue sepultada. Al faltar de nuevo el agua, murmuró el pueblo. Mira, el incidente es prácticamente el mismo contra Moisés. Moisés buscó nuevamente dirección divina de Dios, se postró sobre su rostro junto a Aarón, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Sabe, amado? Hay una enseñanza buena para esto, porque nosotros podemos tener problemas, pero en medio de nuestras pruebas, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues postrarnos delante de Dios. Eso hizo Moisés con Aarón, se postraron. Porque, hermano, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, hay que postrarse delante de Dios, ¿o no? Pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y nos será dado. Hay cosas que se nos van de las manos. Yo no sé, hermano, si nosotros estamos a veces en pensamientos, cavilando, Dios mío, ¿por dónde voy a...? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Danos. Pues eso mismo es lo que tiene que hacer. Eso es oración. Eso es ir delante de Dios. Póstrese delante de Dios, porque Él nos va a dar la sabiduría. Él nos va a dar la respuesta, y nos las va a dar sin reproche y en abundancia. Esa sabiduría ha de venir. Pero Dios, en esta segunda ocasión, que es el marco de referencia que dijimos que usa el autor para montar todo su argumento, en esta segunda ocasión Dios le dijo a Moisés: oye, Moisés, toma la vara y reúne la congregación. Yo quiero decirles que esa vara que él usó fue la misma vara con la cual él azotó las aguas para cruzar el seco, pero fue la misma vara que se convirtió en serpiente. Con esa vara que ya él había azotado la piedra, ahora le dice: toma esa vara, pero la instrucción que Dios le dio es: háblale a la piedra. Toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la
la peña y que esté a vista de quién, de todos ellos, para que su nombre fuera glorificado. Y ella te va a dar agua. Pero Moisés, 40 años habían pasado de todo esto, y estaba hastiado de ese pueblo. Ya no soportaba más. Amado, cualquiera pierde los estribos. Nosotros vemos a veces, mire, yo por lo general soy bastante suave, dicen algunas personas. Y es posible que mi esposa también lo diga. Pero tengo mis límites también. Y me cojo miedo cuando llego a esos límites, porque ni puedo coordinar palabras. Y ya yo lo sé. Entonces cuando me pasa eso, me pasa bien rápido, pues tengo que pedir perdón enseguidita, porque tengo que arreglar todo el paquete, porque uno llegó, pues Moisés le dijeron, háblale a esa peña, a esa roca, y él cogió la vara esa que andaba con él, que una vez le había dado resultado, y azotó la peña 2 veces. ¡Wow! ¡Qué problema! Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios es tan grande que la peña se abrió nuevamente, brotó el agua, y todo aquel pueblo pudo saciar su sed nuevamente. Pero esto trajo, fíjate, las palabras de Moisés fueron fuertes. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de la peña. Fíjense la forma que él habló. Entonces fue que alzó Moisés su mano y golpeó esa peña 2 veces, y salieron muchas aguas. Pero la reprimenda de Dios de inmediato. Y le dijo a Moisés, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Verso 12. Jehová fue santificado a causa del milagro, pero sin embargo a Moisés y Aarón no podía acreditársele que los hijos de Israel santificaran a Jehová, porque él hizo lo que no debía de hacer. Le costó muy caro. Moisés se exaltó a sí mismo y no le dio la gloria a Dios que tenía que dárselo. Evidenció orgullo y también incredulidad. Al perder los estribos se pueden cometer serios errores. Amado, a no ser que nosotros glorifiquemos a Dios en todo lo que nosotros hacemos, Dios se va a enfrentar a nosotros, créalo, y hará que perdamos esas bendiciones que Él tiene planificadas para nosotros. Yo no las quiero perder realmente, de ninguna manera. Así es que yo tengo que glorificar a Dios, no importa cuál sea la situación. Aprender a glorificarle en toda ocasión, en toda circunstancia, porque Dios siempre tiene un propósito. ¿Lo tiene o no lo tiene? Hay propósitos de Dios en todo. En 1 Corintios 10, 1 al 12, hay un pasaje muy interesante, pero el verso que me interesa es específicamente el 4. El 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Oiga, nosotros tenemos aquí un detalle interesantísimo que revela el apóstol Pablo. El golpe a la roca, ¿habla de quién? Habla de Cristo en la cruz. La roca fue golpeada con la misma vara, dije al principio, que se utilizó para que se convirtiese en ¿qué? En serpiente. Y la serpiente es tipo de ¿qué? Es del pecado, ¿no? Así que nuestro pecado hiere esa piedra que es Jesucristo, y cuando hirió esa piedra que es Jesucristo, se abrió esa piedra, y el pueblo y todos bebieron de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Fíjense que el relato que hay en esos capítulos 16 y 17
nos da un orden asombroso cuando usted lee toda esta historia. Primero Dios le envía el maná porque el pueblo pidió comida. Dios le envió el maná del cielo, que es tipo de Cristo. Luego en el capítulo 17 tenemos ese primer incidente donde hiere Moisés la piedra, ¿verdad? Con esa vara la golpea, que es como golpear por nuestros pecados en la cruz. Es símbolo. El agua que sale de la roca es símbolo del Espíritu Santo que fue dado después que Jesucristo fue glorificado. Juan 7, 37 al 39. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero una vez que Él fue glorificado, gloria a Dios, ese Espíritu Santo, como dieron los profetas, vino para bendecir a toda la cristiandad y a todos los que creen en Jesucristo. Podemos derivar de esto, hermanos, una enseñanza, porque en el pasaje de Números 20, 1 al 3, Moisés debió de hablarle a la roca, no golpearla, pero él la golpeó. Cristo murió una sola vez. Todo lo que nosotros necesitamos no es volverle a golpear. Hace tiempo que ya usted golpeó esa peña. Lo hizo la primera vez cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal. Usted lo que tiene que hacer ahora es hablarle a Jesucristo, hablarle a esa roca. Cristo, nuestra roca, ha resucitado de entre los muertos. Es nuestro sumo sacerdote viviente y está presto para darnos todas las bendiciones espirituales que necesitemos conforme nosotros se las pedimos. ¿Sí o no? Amén, ¿verdad que sí? Golpear la roca es volver a la cruz. Y usted no tiene que volver a la cruz, ya usted fue. Y esto el creyente tiene que hacerlo pues una sola vez. Lo que sí tenemos, amados, y deberíamos de hacer con toda confianza, es poderle hablar a esa roca, hablarle a Jesucristo, pedirle a nuestra roca que es Cristo, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos como pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Es con confianza, es con seguridad que tenemos que ir a esa peña y hablarle, no herirla. ¿Sabes cuánta gente tiene este concepto tan torcido y tan torcido? Que se convierten y se reconvierten, se convierten y se reconvierten. Oigan, yo he visto esto, ¿sabe? Madure y tenga confianza que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados, de los pasados, de los presentes y de los futuros también. Aleluya. Tenga esa confianza y acérquese confiadamente, porque en ese trono hay misericordia. Aleluya. Y es para nosotros, gloria a Dios. Los versos 12 al 14 es la aplicación, yo debo ir terminando, que contiene, ¿verdad?, este pasaje. La experiencia de los israelitas rebeldes debe servir como advertencia que no se debe tomar ligeramente. Es una advertencia. Es una advertencia para la iglesia. Debemos examinarnos a nosotros mismos, los unos a los otros, para ver si alguno tiene ¿qué? Corazón malvado, de incredulidad. Porque el abandono de Dios tiene su origen y desarrollo en la incredulidad, que se caracteriza porque por la desconfianza y el escepticismo nuestro también. Esto realmente lo que nos lleva a ¿qué? A la desobediencia, y a su vez la desobediencia puede resultar en la apostasía, que eso sí es serio, porque eso es endurecimiento e incapacidad para uno arrepentirse. El Señor reprenda eso, ¿verdad? Y nos ayude a nosotros a tirar ese cerco, a mantenernos unidos. Nosotros tenemos que animarnos los unos a los otros, edificándonos unos a los otros. Vosotros como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera Pedro 2:5. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, no como si fuésemos ladrillos separados, individuales, que nos une una simple junta de cemento y de mezclilla que a veces es bien mal hecha,
porque se nos viene al piso la casa. No, nosotros somos de una pieza, somos piedra viva, no ladrillo separado. Oiga, cuesta trabajo meterle ese concepto a la iglesia, porque tendemos a pensar en nosotros solamente. Pero el concepto ese de unidad, si la iglesia se mantiene fiel a Jesús en el plano individual, pero también en el colectivo, en lo comunitario, oiga, le vamos a cerrar el paso al engañoso pecado, como dice ese texto. Vamos a tirar la línea y no va a haber forma, y no va a llegar la apostasía ni nada. El pueblo de Dios se va a poder, ¿verdad?, mantener firme con esa confianza. Dios hace un ofrecimiento, amado. Así como le ofreció a los israelitas las bendiciones de la tierra prometida, así también ofrece a todos los hombres las bendiciones de una vida muy superior a la que se pueda vivir sin Dios. Yo no conozco a ningún verdadero creyente, amado, que se queje de que luego de haber conocido al Señor, ahora le va peor o disfruta menos de la vida. El mundo está bien equivocado en esto. Parecen verdaderos locos. Anoche a mí no me dejaron casi dormir. Unos vecinos, como quiera, celebraron fiesta. Yo dije, ¿qué celebran? Porque perdió el patio. Pero ellos habían montado el espectáculo y lo corrieron hasta casi la madeja. Y yo, con todo y aire, como quiera, me afectó la noche. Amados, para obtener las bendiciones de Dios se requieren dos cosas: obediencia y confianza. Hay que creer lo que Dios dice y nos ofrece, y que eso es cierto también, y que Dios puede y quiere hacerlo. Obediencia lo entendemos con algunas ideas. El médico le va a decir a su paciente: oye, yo puedo sanarte si obedeces sin reservas mis instrucciones. Y verdad, los médicos nos dicen eso. Aquí médicos, ellos saben que sígueme esas instrucciones y tú verás que te va a ir bien. Un maestro a un alumno le va a decir: bueno, yo puedo transformarte a ti en un sabio, pero ¿qué tienes que hacer? Sigue mis enseñanzas con fidelidad absoluta, no te salgas. Y el entrenador al atleta, ¿qué le pudiera decir? Pues puedo hacerte campeón, pero no lo puedo hacer si no abandonas esas faltas, esas leyes, ¿verdad?, de disciplina que se necesitan establecer. Tienes que seguirlas y te hago un campeón. Porque en todos los campos de la vida, en todo, el éxito siempre depende de la obediencia a la palabra de un experto. ¿Qué le parece, verdad? Pero ¿quién es el experto? No es Dios. Es el experto de la vida. Pero la verdadera felicidad, amado, la verdadera felicidad depende de nuestra obediencia a Él. Tenemos que sacar de nosotros toda incredulidad y volver a confiar en Dios. Para el ofrecimiento que hace Dios, lamentablemente hay tiempo. ¿Cuál es el tiempo? La vida. Porque es en esta vida, ¿o no? Es la misma vida. Y nunca vamos a saber cuándo va a llegar el término de la misma. Porque a veces hablamos fácilmente de mañana, pero no sabemos si mañana llegará. Cuando nos envían por ahí, fulano se fue a morar con el Señor. Y nadie esperaba que se fuera, ni él mismo tampoco, a lo mejor. El ofrecimiento de Dios debe ser aceptado hoy. Si oyeres hoy, es hoy. Si oyeres hoy su voz. La confianza y la obediencia deben manifestarse hoy, porque la verdad es que del mañana nunca estaremos seguros. Este ofrecimiento debe ser aceptado ahora, que es posible, porque puede que llegue el momento que no sea posible. La fe, amado, nos lleva a la obediencia y glorifica a Dios, pero la incredulidad conduce a la rebelión y muerte. Tenemos una palabra llena, llenísima de promesas. Está llena de promesas. Y hay seguridad en la palabra.
Ah, cuánto yo